Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Incluido con Prime, en donde les traemos recomendaciones para ver de series y películas en Prime Video. Yo soy Diana Su. Hoy vamos a estar cambiando de género para hablarles de historias que tienen que ver con drama, con comedia, con música y con documentales. Y para ello, como siempre, me acompaña mi querido Arturo Aguilar. ¿De qué vamos a estar platicando? Hola Diana Su y hola a quienes nos escuchan. Vamos a estar platicando de La Caída, la película protagonizada por Carla Souza, dirigida por Lucía Puenzo. A Grito Herido, una serie colombiana con mucha música, y también hablando de música y de documentales, como ya lo decías, La música de 007, un documental muy interesante sobre una franquicia que tiene su casa aquí en Prime Video. Y además, como siempre, nuestras queridas Prime News con las noticias de lo que va a llegar próximamente a la plataforma. Comenzamos. Los de casa. Para empezar a hablar del primer estreno que nos emociona muchísimo, quiero contarle a la gente pues que estoy en el Festival Internacional de Cine de Morelia y tuve la oportunidad de asistir a la premier mundial de la película de la que vamos a hablar ahora, y fue bien padre porque me sentí lo más cercano del Festival de Cine de Cannes, cuando en las noticias solo escuchas que una película fue ovacionada y que la gente aplaudió durante 10 o 15 minutos, y yo pude vivir eso aquí y lo pude vivir esta película porque fue increíblemente bien recibida por la gente que estaba ahí. Bueno, ya estoy haciendo mucho el misterio sin hablar y presentar de qué vamos a hablar, así que ya voy a llegar a eso. La Caída estrena el 11 de noviembre. Es la nueva película dirigida por la argentina Lucía Puenzo, protagonizada y producida por Carla Souza. Y híjole, tenemos muchísimo que platicar sobre ella, y además al final de esta conversación que tendré con Arturo, vamos a tener una entrevista con la propia Carla Souza y con Lucía Puenzo, así que estoy muy emocionada. Arturo, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres empezar tú? ¿Cuál fue tu primer sentimiento al salir del... Yo ya pude ver también la película, no pude asistir a la función, pero ¿cuál fue el primer sentimiento con el que saliste de esa sala y que querrías destacar como yo también lo creo, una película muy interesante por muchos lados, desde lo temático hasta a nivel narrativo y cómo se desarrolla la historia? Pues mucho orgullo de entrada por lo que se logra con esta película a nivel actoral, a nivel dirección, a nivel pues hubo mucha preparación, ¿no? Sobre todo para Carla Souza, de aprender a hacer clavados. No sé cuántos años pasó haciéndolo, pero bueno, creo que podemos empezar contándole a la gente que no sepa de qué se trata esta película, para que sepan qué van a ver. La historia está inspirada en hechos reales. Se trata sobre una clavadista de élite veterana que se llama Mariel, y ella le queda, digamos, una oportunidad para poder competir en los Juegos Olímpicos. Pero en el Inter sale a la luz una verdad de abuso, y entonces ella entra en la problemática de la película tiene que ver con esto, ¿no? Ganar, competir, ¿es realmente el sueño verdadero o hay que sacrificar algunas cosas para pues hacer otro bien? Esa es más o menos la premisa. La conté de la manera más pues muy bien. Lo hice bien, sí, para dejarlos picados y que quieran ver la película. ¿Sabes algo que quería comentar? Digo, no se puede mostrar aquí, quienes nos están escuchando en plataformas de podcast, pero el póster, Arturo, se me hizo increíble, bellísimo. Vemos a Carla Souza sentada en el trampolín leyendo algo que en la película se revela que es, pero se me hizo como esos pósters muy bonitos. Hoy en día que tenemos pósters llenos de cabezas y de todo iguales, sí quería destacar qué bonito arte del póster. Oye, y entrando en materia, ya también me gustó mucho el póster, entrando en materia de la historia, creo que hace un gran trabajo en complejizar y en utilizar el vehículo del thriller, porque se trata de eso, un thriller de cómo se va a ir resolviendo este caso que tiene pequeños pedazos de un rompecabezas sobre lo que está sufriendo como acoso y abuso sexual una jovencita, parte de este equipo olímpico, y lo que se necesita para que se haga público, para lo que se revele, ¿sabes? Y creo que hace un muy buen trabajo en complejizar el asunto de
necesitamos entender que es mucho más difícil y elaborado el punto o el momento en el que una mujer puede llegar a entender que lo que ella misma pasó puede ser calificado como un abuso sexual y tratarse de una sobreviviente de acoso, de abuso sexual. Y creo que hace muy bien eso en ponernos, yo lo sentí además en la muy buena incomodidad que le doy todo el crédito obviamente a Lucía Puenzo como directora de los primeros 30 minutos, la primera hora en la que vemos un poco la réplica, incluso hasta en la narrativa que se ve en los medios alrededor de un hombre que es protegido por muchas otras personas, mientras que a la sobreviviente, que es como se le debe de llamar, se le cuestiona o no se le da crédito o se le empieza a catalogar de mil cosas o a desacreditar de mil maneras. Y la película no tiene miedo en atreverse a contar que hay parte de esa narrativa, de estas grandes historias difíciles, complejas, pendientes, que van a tener ese tono en el que vamos a ver incluso a nuestro personaje principal defender a este abusador, porque entendemos a lo largo, hacia el final de la película, cómo es necesario para, y regreso a mi primer punto, entender que es mucho más complejo. Y creo que es una película que nos pone en un lugar donde no podemos hacer juicios sencillos de valor alrededor de es bueno o es malo, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no te diste cuenta antes? Son tantas cosas que se van mezclando para que llegue un punto en el que, y me gustaba cómo lo describías, llegue el momento importante de la pregunta, y que es a donde nos lleva también la película, de si ustedes fueran esta gran atleta con a la vuelta de la esquina de cumplir su último posible gran sueño en la vida y deportivo y personal, como es ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, o despertar de cierta ceguera conveniente y hacerlo justo por otra mujer, por otro ser humano que lo necesita. Y es eso, al final se trata de un drama humano, empático, que conecta con una conversación compleja, súper necesaria, y hace eso, creo, un buen trabajo en decir, estas historias son bien complejas, mira por dónde se mueven, y las actuaciones, sí, híjole, wow, o sea. Sí, creo que nadie se puede quedar, nadie, a todos les va hacer sentir algo esta película, ¿no? Te va a hacer sentir coraje, frustración, alivio, algo va a provocar en cualquier persona, ¿no? Es interesante también cuando salí de ver la función, escuchar las diferentes opiniones, ver por el lado actoral la evolución de Carla Souza, ¿no? Porque pues la primera película que se me viene a la mente sobre ella siempre es Nosotros los Nobles, claro. Y ver ella también como productora, el compromiso que tiene con este papel que tuvo a nivel físico, de la preparación, a nivel mental, sí. Porque ella, como todos los actores, pues ha necesitado terapia también, ¿no? De poder tratar estos temas y retratarlos, porque es una profesión, son actores, se tienen que meter en el papel de gente buena, de gente mala, pero al final de cuentas los mueve como a cualquier humano. Entonces hay un compromiso de nuevo a nivel físico y a nivel mental, en todo sentido de la producción. Se nota lo mucho que se acompañaron, que se ayudaron, que este ejercicio como de catarsis que seguro generó en muchas personas la película, y lo seguirá haciendo. Me gusta mucho. Y la otra parte es, tú ya resaltaste la reflexión, la historia, pues que es lo más importante, pero también la parte técnica, todas estas tomas literal de clavados. Claro. Wow, o sea, sí me emocionó la película, de ver cómo todas esas tipo de cosas pudieron haber sido resueltas luego con, no sé, efectos o con, saltó un truco de cámara, claro. Sí. Exacto. Y aquí vemos las cosas así, sin necesidad de esconder o de blurrear o de cambiar de toma para, pues, no sé, no poder demostrarte cómo se hace un clavado. Sí. ¿Estás de acuerdo? No, sí, perdón, te interrumpí. No, para nada. No, total reconocimiento a esa dualidad de compromiso, porque eso es te das cuenta que son ellas, las actrices, ella, Carla Souza, tirándose de la plataforma de 10 metros en paralelo a desarrollar una serie de escenas de la mano de una gran directora como Lucía Puenzo, escenas bien sensibles, bien delicadas, en el que vas a tener que proyectar de nuevo una situación extrema, dolorosa,
pero también necesaria, que el arte la refleje, que el cine lo ponga en una historia, no es fácil por ningún lado, por ninguno de los dos extremos. Solo para pararte y tirarte necesitaste meses y meses de entrenamiento antes de que empezara a rodar la primera cámara, pero para darle esa autenticidad que una buena directora aprovecha para, como dices, darle mucha más fluidez a esos momentos de competencia, cuando las vemos entrenar, entrar y salir del agua, y que la cámara también se mueva en esos espacios de manera interesante. Sí, me emociona mucho la conversación que se va a generar cuando estrene esta película 11 de noviembre en Prime Video. Y ya para pasar a la siguiente sección, vamos a dejarles la entrevista con Carla Souza, con Lucía Puenzo, que Arturo tuvo con ellas, pues para que platiquen tal cual de su experiencia, de carne propia, lo que vivieron, lo que sintieron, lo que crecieron con esta película. Y escúchenlas, porque la verdad es que sí te pone la piel chinita. Carla, Lucía, muchas gracias por estos minutos para Incluido con Prime. ¿Cómo se sienten de ya estar lanzando esta película? Un proyecto largo desde diferentes facetas que se vea. ¿Cómo se sienten de estar en la recta final y empezar a recibir esa buena respuesta, esa buena retroalimentación? Yo muy agradecida, agotada, o sea, acabo ya sin voz, pero agradecida y emocionada de toda la reacción que ha tenido la gente. Yo no sé a lo que en realidad no me esperaba, no sabía a lo que venía. Lucía siempre me decía que la gente le va a gustar mucho, pero yo no pensaba así que para mí ha sido como un regalo muy grande. Con mucha felicidad y mucho alivio. Siempre es un poco una sensación de alivio y de entregar al mundo algo, ¿no? Que ahora tiene vida propia, porque una vez que uno entrega una película o una serie puede pasar lo que sea que vaya a pasar. El trabajo de Carla en la película es fenomenal, y yo es cierto que siempre le decía que eso iba a ser así, que iba a ser recibido con los brazos abiertos, y también es cierto que Carla tenía mucho miedo de esto que iba a pasar, así que parte de mi alegría y mi alivio es verla así, verla que ya ahora está entendiendo, que la aplaudieron de pie en Morelia, me llamaba casi sorprendida y yo le decía, pero es que esto iba a pasar, pero ella realmente sí, estaba preparada para otras cosas y está muy contenta. Estaba preparada para la guerra. ¿Cómo fue el primer acercamiento para contar juntas esta historia, además con esa doble mancuerna como productora y directora, pero también a la vez como directora y actriz? ¿Qué fue lo primero que conectaron? Pues el guión conectó. Yo conocí el trabajo yo al hacer mi investigación sobre a quién quería yo como darle este bebé con el que ya en ese momento llevaba 6, 7 años trabajando, pues no nada más se lo quería dar a alguien que lo hiciera como otra película y demás. Y además yo hice una investigación y aprecio muchísimo todos los temas de los que hablaba Lucía en sus películas anteriores, desde XXY, Guacolda y demás. El agua es un personaje muy importante, la sexualidad, el abuso, y lo trata de una complejidad y con muchos matices, y era algo que yo sabía que ella iba a poder honrar estas historias y no hacerlas blanco y negro. Y me acerqué con ella era el 8º tratamiento de guión, y conectó con la historia, además que le dije que venían muchas historias reales de clavadistas y de investigadores y doctores antidoping y especialistas en violencia de género, y habíamos hecho ya muchísimo trabajo, pero aún no estaba yo feliz con el guión y la forma en la que se retrataba en la ficción todas estas verdades que teníamos, así que gracias a Dios ella conectó con la historia y ya le logró dar como la estructura y los personajes, les dio las palabras y los momentos, siempre enfocándose en el viaje emocional del personaje, que era lo que yo veía que se necesitara. ¿Qué fue lo primero que te enganchó de la historia? Sé que eres una directora que tiene un apego particular, un interés particular por los personajes, que son el eje completo de las historias. ¿Por ahí es por donde encontraste en esta historia? Sin duda. Eran estos dos personajes, el de Mariel y el de Nadia, el de una clavadista en la cima de su carrera y una clavadista que daba los primeros pasos, y entender esa relación como de profunda amistad entre dos mujeres, ¿no? Y de cómo una iba a poder sanarse salvando a la otra. Y por ahí fue como la entrada. Siempre mi primera reacción ante un guión, primero era que tenía potencialmente todo para hacer una gran película, la libertad que me dio Carla de armar un equipo con María René Prudencio, una gran autora, y Tatiana Mereñuk,
Carla estuvo muy presente también en la escritura del guión y tener tiempo para pensarlo, ¿no? Nunca hubo ese vértigo en este proyecto de esto es para mañana, esto es para cuando esté listo, y a mí me gusta la cocina a cocción lenta. Pudimos trabajar con mucha calma el guión, y cuando estuvimos listas y todas dijimos este es el guión, empezamos a empujar el rodaje, que tampoco fue fácil, pero acá estamos. ¿Cuál fue el mayor reto para darle vida a esta historia, para prepararse? Porque me parece en tu caso es sobresaliente las dos caras. Obviamente lo físico es innegable, fácilmente reconocible, pero también el otro amplio y doloroso espectro que el personaje tiene que atravesar. ¿Cómo fue un poco la preparación? Es que nada más lo pienso y me quiero poner a llorar. De verdad espero no tener que volver a hacer esto en mi vida, porque fue tan agotante. Fue una cosa como de un viaje de 10 años de no darme por vencida, pero lo que siempre me motivaba era justo la valentía de la historia y la razón del contar esta historia y el dignificar la historia de una sobreviviente. Entonces eso era mi motor, digamos, porque si mi motor era nada más contar una película, pues se hubiera acabado al segundo, tercer año, cuarto año. Entonces eso era lo que realmente me motivaba a continuar. Pero sí fue, o sea, no te voy a mentir, el trabajo más difícil físicamente y emocionalmente de mi vida, y no creo que, no sé, o sea, no hay tantos de esos en la carrera de uno. Siento que no puedo repetirlo cada año, pues es una cosa que realmente fue muy especial. Cuando yo conocí a Carla era actriz, mamá y clavadista. Era clavadista. Estaba todo el día entrenando, increíblemente. Cada vez que hablaba con ella desde Los Ángeles se iba a la alberca a entrenar. Acá estaba todo el día entrenando. Estaba muy enamorada, más allá del cansancio del que hablas, lo cual era cierto, pero había como un enamoramiento de ser una clavadista más. Y se tiraban de 10 las clavadistas que actúan en la película, y detrás se tiraba Carla. Entonces fue un rodaje también de mucho riesgo en un punto, ¿no? Porque teníamos no solo nuestra actriz protagónica saltando todo el día de 10 metros, amamantando un bebé y con una dieta muy estricta, sino también a una niña que nunca había actuado, que también se tiraba no de la de 10, pero de la de 3, porque también había entrenado, y un montón de clavadistas que igual estaban haciendo muchas retomas de saltos muy difíciles. De hecho, sí, muchas veces clavadistas muy famosos bajaban diciendo, es la cuarta vez, tengo la muñeca un poco salida. Eran situaciones era un rodaje de alto riesgo. Se filmaba en las noches, ellos estaban a las 4 de la mañana, ningún clavadista está listo para hacer esos clavados. Sí, y en pandemia. Sí. ¿No? Y entonces, bueno, todo ese cóctel hacía que realmente era un rodaje que cada día lo festejábamos porque todo había salido bien, y salió bien todo hasta el final, pero bueno. No podíamos creerlo. Sí. ¿Cuál fue al final de todo esto el mayor descubrimiento? Cuando ven el producto terminado, la obra artística terminada, ¿con qué se quedan? ¿Con qué sentimientos se quedan en este momento? Para mí fue una cosa muy especial y mágica estar en Morelia, porque yo nunca había visto la película con gente. Es como si yo ya la vi 200 veces y me afectó a mí. Yo estaba llorando como bebé por Mariel, por la historia. Me conmovió muchísimo, a Carla, a mí, la historia como tal, y lograr que a mí, que yo ya, digamos, ya estaba yo tan desensibilizada, como se diga, que me afectara a mí de esa manera, y yo no esperaba nada, y acabaron los créditos y la gente se puso de pie y había gente conmovida llorando, y yo como que no, todavía estoy como saliendo de ese ensueño que fue, pero se agradece de tal manera, y como que yo pensaba que ya me estaba volviendo loca con tantas cosas uno ya cuando está tan cerca del material y del esfuerzo y todo lo que es hacer una película, se le olvida lo bonito que es cuando la gente vive esa experiencia y lo sagrado que es ese momento. Y para mí ha valido la pena toda la labor que se le metió. O sea, ¿cómo te sientes cuando confirmas lo que sabías? Pero tú todavía no la has visto con gente. Yo nunca la vi con público. Yo la vi también, como dice Carla, infinidad de veces en una sala de mezcla, en sala de color, pero jamás la vi con público. Hoy a la tarde seguramente la vea con público. O sea que estamos realmente en el nacimiento del encuentro de la caída con el público, y siempre es un misterio qué puede pasar, pero también es un gran alivio entregar algo y que haga su vida, ¿no? De acá en más ya no es nuestra la película. Sí.
finalmente un comentario sobre la importancia de que el arte, en este caso el cine, aporte a las conversaciones y en el mejor sentido aporte a la complejidad de conversaciones pendientes con personajes que tienen estos matices y que hacen que nos alejemos de estas dicotomías sobre cuándo una sobreviviente de acoso o abuso sexual puede o no hablar o decidir o enfrentarlo, reconocerlo. La importancia del cine y del arte, de proponer estas conversaciones que además son tan actuales tristemente como nunca. Claro. Sí, el cine que a mí me gusta filmar y que me gusta ver, es visceral, y el cine no es solo peripecia y cabeza pensando, sino que te golpea el sonido, te golpea la música, te golpean cuestiones, te diría casi arquetípicas, que van por lo que no entendemos, pero en algún lugar sí entendemos, ¿no? Y de esos viajes uno procesa cosas que entenderá con el tiempo, pero que empiezan a poner algo en marcha, que es mucho más que una conversación racional, es abrirle la puerta como a un canal de emoción que es muy misterioso, que va a provocar en los espectadores, y eso es parte de esa conversación, pero no es solo una conversación racional el cine. Es que es 100% eso, es como cuando uno no puede explicar lo que siente cuando escucha una canción y está en un momento y le toca las entrañas, y es una conversación que va más allá de las redes sociales o más allá del el prejuicio que quizás tengamos, que vean que lo que nosotros vemos es la punta del iceberg y que existe mucha más raíz en todos los momentos, en especial con este tema, y que crezca la empatía, ¿no? Y que crezca el poder de realmente ser buenos, que podamos escuchar y no ser rápidos en juzgar, y que podamos realmente todos reflexionar, porque es una película que es como un thriller que deja que todos se reflexionen y vean para ellos en su rubro cuál es la medalla de oro que les ponen enfrente, ¿no? Cuál es esa cosa que hace que te pisotees a ti, o que no cuides de ti, o que no dignifiques a tu ser. Entonces que nos demos cuenta cuál es esa medalla que nos están poniendo enfrente, como para abusar de nosotros y poder romper con eso. Carla, Lucía, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Pasamos a hablar de otro estreno que llega el 11 de noviembre a la plataforma, que es A Grito Herido, una serie colombiana de 10 episodios que se centra ahí vamos con la sinopsis. Es un grupo de amigas, cada una con diferentes trabajos y situaciones en la vida, que se reencuentran en una boda después de una serie de eventos desafortunados que las hacen que terminen cantando en el escenario, y entonces esto de alguna manera va a cambiar sus vidas para siempre. Yo estaba leyendo que hay algo que se le llama la música de plancha, la música para planchar. Yo no conocía ese término, pero Arturo está sintiendo, así que creo que es algo bastante conocido. Es un término más familiar, más regular, sí. Sí, que son estas canciones que escuchaban las amas de casa mientras hacían sus quehaceres, así lo es. Esa es la definición que yo encontré, y ya sé algo más en la vida. Y pues son estas canciones de los 70, de los 80 y 90, porque la serie está llena de momentos musicales. Tenemos a nuestras protagonistas. Bueno, de entrada la intro es La Maldita Primavera de Yuri. Obviamente. A los protagonistas cantando cosas como I Will Survive, pero en español, y Te lo pido por favor, y Simplemente Amigos, que, a ver, lo voy a admitir, yo sí estaba moviendo el pie, o sea, yo sí estaba cantando. Son las canciones que yo elijo en el karaoke, así que esta serie me llegó. No, de eso se trata, y creo que este es el momento para decirle a la gente, esta es una serie que van a disfrutar si saben canalizar, y el término lo voy a usar en el mejor sentido posible y como un piropo, a su señora interna. Y como es entendido que dices señora por la edad, aquellas que lograron crecer entre los 80 y 90, su infancia o su adolescencia, y que crecieron escuchando de nuevo a nuestras mamás, a nuestras tías, tíos, abuelos, todos, porque todos escuchaban esos éxitos de baladas pops de cantantes, muchas de ellas mujeres, y que son parte además de este imaginario colectivo y de estas referencias de la cultura pop que todos no sabemos. O sea, La Maldita Primavera es por supuesto uno de los himnos básicos que todos ubicamos en México y fuera de México, como estas canciones de azote y demás. Pues bueno, dentro de ese tono creo que hace un muy buen trabajo para juguetear con este aspecto de nostalgia y musicalidad, que coincido con lo que cerrabas diciendo.
yo también me estaba moviendo. Son ese tipo de canciones que es imposible que cuando escuchas la melodía de I Will Survive o de muchas otras, no empieces a querer o cantar o llevar el ritmo o mover el piecito o alguna forma de conectarte, porque sí están muy metidas en nuestra psique popular compartida de generaciones. Sabes, hay memes y chistes al respecto. O sea, un poco hablar de que estamos siendo la señora en el mejor sentido. Habla un poco de señora. Exactamente, de estos memes y de cambios generacionales es quizás sea un poco más atractivo para ese público que para muchos más jóvenes que quizás también se pueden divertir, porque sé que jóvenes entre los 15 y 18 siguen en las fiestas, que siguen en las fiestas festejando y cantando con las mismas canciones, con Juan Gabriel, con Yuri, con todas estas intérpretes. Entonces por ahí se mueve esta historia, y además creo que también me resultó refrescante ver que esta historia coral de varias amigas que se reencuentran y tienen que buscar juntas superar un momento difícil, sea con señoras, no sea con jovencitas. Creo que tenemos siempre un montón de series que están protagonizadas por gente joven que nunca llega a los 30. No, aquí son señoras tal cual, señoras que te dicen, no, yo ya tengo una carrera en esto, yo ya soy profesora, yo ya me dedico a esto otro, bla, bla, lo cual le da otra capa interesante de asomarse a cómo ven, con además mucho cinismo que te da tener más de 30 años sobre pues las cosas no son blanco y negro, no son rosas, sino que no hay cosas tan fáciles. La pasé muy bien con Negrito Herido, la verdad, lo debo decir. Eso, a mí aquí yo no creo en los gustos culposos. Yo creo que hay que estar orgullosos y si nos gusta esta serie está padrísimo que podamos compartirla con nuestra mamá, abuela, con quien sea que pueda, que quiera pasar es una feel good show, se puede decir, ¿no? Para sacarte una sonrisa. Rápido, las protagonistas son Jamie Osorio, Verónica Orozco, Yolanda Rayo, Diana Ángel y María Elisa Camargo. Y bueno, para repetir, estrena el 11 de noviembre en Prime Video. Desde las profundidades. Hace relativamente poco, recordarán que hablamos en este podcast que se agregaron las 25 películas de James Bond a Prime Video y no habíamos platicado de un documental que llegó posteriormente que tiene que ver con esta saga, que es la música de 007. Todos sabemos, o sea, hay demasiados elementos que conforman un estreno, una producción de una película de James Bond, y una de ellas es la música. Más allá del tema central, ¿no? Que enseguida tú cierras los ojos, lo escuchas y puedes ver a James Bond, es la identidad musical que crearon desde hace mucho, que es increíble. Pues están estas canciones intros de las películas que son interpretadas por superestrellas y que cada vez que ves tener una película es como toda esta promoción de, ok, ¿quién va a ser el tema principal, el tema musical principal? Y así también conoces a nuevos artistas. Yo no estaba familiarizada con Billie Eilish antes de que escribiera la canción de No Time to Die y me volví fan de ella después de escuchar su música. Pero bueno, este documental se centra en contarnos datos curiosos, ¿no? De a través de entrevistas y de pues un recordatorio al pasado de todas estas canciones que han conformado la saga de James Bond. Y ¿te gustó? Está muy interesante. Siento que resume muy bien la cantidad de años y de películas que hay. Fascinante, me encantó, porque además es asomarse un poco al detrás de una de las franquicias más ricas y longevas en la historia del cine, y que además ha involucrado, como dices, pocas películas, pocas sagas, franquicias pueden jactarse de tener eso. Además, una identidad muy particular con cada canción de James Bond que sale junto con una película. Es un suceso por sí mismo, más allá de la película. Aquí nos vamos a enterar cómo obviamente tiene una enorme relación con cada una de las películas, pero sabes cómo va respondiendo a lo largo de las décadas. Es eso, no estamos hablando de a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, cómo ha ido respondiendo a quien invitas, a Shirley Bassey, a Sam Smith, a Sheryl Crow, a Paul McCartney, a Billie Eilish, la etapa electrónica de los 90. O sea, me parece súper interesante estos documentales que nos permiten ver un poco cómo se hacen las películas, cómo se acercan a estos artistas para decirles, oye, vas a hacer esta colaboración. Básicamente tu canción es un personaje más de la película, casi tan importante como cuando se confirma Daniel Craig es el nuevo James Bond. En su momento
Timothy Dalton es el nuevo, o Pierce Brosnan era el nuevo. Me gustó muchísimo. Y lo otro es el acceso precisamente que te da este nivel y perfil de documental hecho por los propios productores y por quienes tienen los derechos, que te ponen en la primera fila a escuchar los comentarios de esos que trabajaron haciendo esas cosas. Como dices, desde el tema original y John Barry y los arreglos que vinieron después a la música, la evolución de los temas musicales junto con la evolución del tema sonoro, que mucha gente no tendría por qué saberlo, de hecho, no mucha gente, pero el ringtone de mi teléfono es el tema de James Bond, por ejemplo. Okay. Es así como de esas cosas de me gusta mucho, es súper identificativo, es muy corto y no hay manera, tú le decías, que cerremos los ojos y sepamos cuando te digo la música, la tonada de James Bond, no sepamos a qué nos referimos y que te puedas asomar a cómo creció, evolucionó, fue un arte colaborativo junto con la identidad que fue construyendo la saga, con las películas, con sus protagonistas. A mí me fascina. En su momento he tenido de la saga James Bond, he tenido todas sus versiones, desde la colección en VHS hasta la colección en DVD, hasta la colección en Blu-ray, y ahora contento de que puedo ver todo en Prime Video. Sí, además es un buen momento porque pues ahorita no tenemos James Bond nuevo, justo está esta búsqueda, no sabemos qué va a pasar, pero mientras tanto... Color, sabor, origen, vaya a ser el siguiente James o Jane o sí. Jakes Bond, el no genérico Jakes Bond. Exacto. Y este documental, como ya decía yo hace ratito, que muestra datos curiosos como por ejemplo que YouTube grabó un demo y salió terrible. Esa historia me llamó la atención, pero también lo que a mí me generó viendo esto de este documental es pensar, pues, ¿cuál es mi canción favorita compuesta para películas de James Bond? Esa y la otra, John Barry, tú ya lo mencionaste. Creo que muchos luego desconocemos o se olvida este nombrecito que es tan importante para la franquicia, así que lo mencionan varias veces en el documental. Espero que quien lo vea se quede con ese nombrecito de John Barry. Él es el genio entre muchos otros. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de una película de James Bond? Puedes elegir 3. Jack White de Alicia Keys es una, me gusta muchísimo. La de Paul McCartney, Live and Let Die, la verdad también está en mis favoritas. Y pondría un comodín, cualquiera de la etapa de Shirley Bassey. Su voz y su proyección y lo que tenía como en esa ese como tono entre erótico, juguetón, internacional, cosmopolita. Sí. ¿Las tuyas? Siento que cada vez que alguien me pregunte voy a dar una respuesta diferente. Esta semana, para este episodio de Exacto. Incluido con Prime, elijo All Time High de Rita Coolidge, elijo The World Is Not Enough de Garbage, y solo porque lo que significa esa película para mí, la primera película de James Bond que yo vi en mi vida fue Die Another Day. Entonces la canción de Madonna, ese momento cuando empieza la película y creo que salen unos alacranes, eso es como las primeras cosas que viene a la mente de pensar en ella. No será la mejor, pero ese es como el momento en donde empecé a entender y empaparme de lo que significa cuando va a salir una película de James Bond, y ya luego fui para atrás y luego para lo que sigue. Pero está padre que hablamos de un montón de intérpretes y no habíamos dicho Madonna. ¿De qué nivel es la franquicia Bond que Madonna fue una de las muchas colaboradoras? Hay Chris Cornell también, Adele. Easton, Adele, claro, eso también fue un muy buen tema. Y además, estas canciones hasta luego terminan ganando el Oscar, ¿no? Ya, como que no representan mucho más a Jack White, que representan mucho más que solo vamos a musicalizar el principio de la película de James Bond con esta escena súper clásica de que sale y dispara y la sangre llena la pantalla, sino que también, ganan premios y Grammys, y no solo el Oscar, sino muchas cosas. Entonces, y eso es lo que escuchamos en el documental, porque ellos dicen tal cual, te abre la puerta a muchas cosas y es mucho más que colaborar con una canción para una película. Sabes que se convierte en algo con vida propia que te acaba llevando a premiaciones que quizás no habías imaginado crashear esa fiesta tan rápido o tan fácil. Exacto. Así que esto ya estrenó en la plataforma, la música de 007. Prime News. La rivalidad más grande en el fútbol de la CONCACAF llegará a Prime Video el 24 de noviembre con la docuserie Buenos Rivales.
En 3 episodios se presenta una de las competencias más singulares e intensas del deporte internacional y la rivalidad entre los equipos nacionales de fútbol masculino de México y Estados Unidos. Mucho más que un documental deportivo, Buenos Rivales destaca los momentos personales y profesionales de las estrellas de cada nación, como Landon Donovan de Estados Unidos y Rafa Márquez de México. No te pierdas el tráiler, que ya está disponible en el canal de YouTube de Amazon Prime Video Latam. Qué bueno verte de nuevo tan pronto, señor Wick. Para los fanáticos de la franquicia de John Wick, en el 2023 llegará la precuela El Continental. Esta serie está contada desde la perspectiva del administrador del hotel durante la década de los 70 en Nueva York, donde enfrentará demonios de su pasado mientras intenta obtener el control del icónico hotel, que, para los que no saben, es un hotel que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo. El papel que interpretó Ian McShane en las películas va a ser interpretado por Colin Woodell, acompañado por Mel Gibson, Ayomide Adegun y nuevas estrellas. Pronto platicaremos más de esta esperada producción. Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime, episodio 17. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ti, Diana Su, y a todos los que nos escuchan semana con semana. Por supuesto, los invitamos a escucharnos de nuevo en el próximo episodio, dentro de una semana, el próximo jueves, y a escribirnos utilizando el hashtag Incluido con Prime. Suscríbanse al podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que tengan, que utilicen, que prefieran. Y recuerden que ya nos pueden ver en video. En YouTube, lo único que tienen que hacer es buscar Amazon Prime Video Latam. Ese es el canal al que tienen que suscribirse, ahí nos pueden ver. Y bueno, también pueden seguir a Amazon Prime Video en las diferentes redes sociales como Prime Video, @Prime Video MX, y a mí me pueden seguir como @Aguilar Arturo. Y a mí me pueden seguir como @_Dianasu. Y si cayeron de pura casualidad a este podcast, suscríbanse a Prime Video para que vean nuestras recomendaciones, sobre todo la caída, porque se van a llevar una grata sorpresa. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.